En otros temas, llegaron a su fin las vacaciones, pero en el primer fin de semana de este 2018 también llegaron los Reyes Magos a la Ciudad de México. Enrique Muñiz nos tiene los detalles. Los Reyes Magos no se olvidaron de los niños que por diversas circunstancias pasaron este 5 y 6 de enero en los hospitales de la capital. Y en el pediátrico de Iztacalco, los menores recibieron los regalos con el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México, quienes colaboraron con Melchor, Gaspar y Baltasar para llevar los regalos al nosocomio. Pelotas, muñecos de acción, juegos de mesa, carros y demás juguetes fueron entregados a cada niño o niña que se recupera de algún padecimiento en el hospital. También pudieron degustar con sus padres la tradicional rosca de Reyes. Y como parte de los regalos que dejaron los Reyes Magos, el jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que a más tardar en 3 meses se pondrá en funcionamiento dentro del mismo pediátrico una clínica especializada. Aquí vamos a tener una clínica para el neurodesarrollo y estimulación temprana de los niños y de las niñas. Pero el apoyo a los Reyes de Oriente no quedó ahí. También se llevó alegría a niños indígenas de diversas comunidades que recibieron sus juguetes en el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, en donde también, de parte de las autoridades locales, se anunció que los apoyos educativos para este sector infantil de la población continuará en 2018. ¿Necesitamos las becas para este año también? ¿Van a seguir estudiando? Bueno, entonces vamos a tener becas también para este 2018. ¿Les parece bien? Fue así como la comunidad infantil en la capital disfrutó la llegada de sus juguetes. Con imágenes de Javier Cordero y Jesús Arias, Enrique Muñiz, 21 Noticias.